Hola a todos, soy Abraham García y vamos a empezar con nuestro estudio de la Torá. Ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos. Si estáis interesados, pues existe el formato del preestudio que os ayuda a saber si realmente hay un ancestro judío dentro de vuestra familia. Y este es nuestro estudio semanal con el Raf Natan Ben Asher. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Encantado de estar contigo. Yo también, Raf. La semana pasada trabajamos con las relaciones sexuales y me han llegado un montón de preguntas, ¿vale, Raf? Entonces yo creo que Adelante. antes de meternos en el siguiente tema de la parasha de esta semana, me gustaría discutir un poquito Perfecto. con Vamos a usted un tratar de poco la contestar situación. las dudas. A Entonces, ver, la duda que me llega es la siguiente, o sea, sintetizando varias preguntas, la duda que me llega es la siguiente. Hemos nombrado una serie de relaciones que están prohibidas y estamos fuera de esas relaciones prohibidas, pero estamos dentro de una relación voluntaria entre dos personas, hombre, mujer, que voluntariamente quieren estar juntos y están manteniendo relaciones sexuales, pero no están casadas, ¿vale? O sea, no están casadas según la Torá, ¿de acuerdo? O sea, puede ser, bien puede ser una persona que no esté interesada en el judaísmo, una persona que se está acercando al judaísmo, un anusí o un judío. Y si esto muy está bien. mal, o sea, cuál es la solución? ¿Qué dice la Torá? ¿En qué situación estamos? ¿Está permitido? ¿No está permitido? ¿Hay un pecado? ¿Hay un castigo? Eso es lo que me gustaría, por lo menos, Bueno, te vamos a dedicarles. aclarar. En primer lugar, tenemos que diferenciar en sí. ¿Estas personas son judías o no son judías? ¿Está bien? Porque si una persona es judí, tiene la obligación de cumplir las 613 misbot. Si una persona no es judí, no tiene obligación de cumplir las 613 misbot, porque las 613 misbot, Hashem las dio en el monte Sinaí como obligación para el pueblo de Israel. No obliga a toda la humanidad, obliga al pueblo de Israel. A toda la humanidad le dio 7 misbot, que sí son obligatorias para toda la humanidad, las 7 misbot de Bnei Noach. Entonces lo que nosotros ahora vamos a tratar, después de aclarado este tema, es la pregunta de este hombre y esta mujer, si tienen relaciones, si están pasando por prohibición o no. De nuevo, si fuesen Yehudim, el único caso de una relación sexual permitida es solamente si están casados. Esto que quede claro. O sea, no hay opción de tener relaciones Matrimoniales. premaritales. Eso. Matrimoniales. Ok. Solamente la relación sexual prohibida, permitida, es cuando es marido y mujer. ¿Está bien? Entonces, en el caso de Yudim, obvio que eso estaría prohibido. Ahora vamos al caso de no Yudim. Si son no Yudim, no está prohibido. O sea, está prohibido el adulterio, o sea, que una mujer casada esté con otro hombre, sí. Está prohibido relaciones como entre familiares, que la madre no esté con el hijo, obvio que está prohibido. Hermanos, está prohibido. También hombre El con incesto, hombre, por así decirlo. Vale. el incesto, exactamente. Pero, déjame ver que hoy en día, hoy la señal está más o menos. La voy a pasar acá, a ver si. Pero, eh, Si estamos en el caso ahora, de está. En el caso de, entonces, pero en el caso de decir, bueno, no están casados, pero tienen una relación buena entre ellos, están pensando en casarse, ninguno, no es que ni hay ningún adulterio, porque no hay nada, ninguno está, los dos están libres. Para un no yudí, no hay, no no está hay pasando problema. por ninguna prohibición, en lo legal está 100%. Ahora, puede ser que este no yudí me dice, mira, yo simpatizo mucho con el judaísmo, veo que esa es la verdad y me gustaría cumplir como la Torah dice. Bueno, obligado no está. Siempre que él esté siendo, está haciendo algo de más, porque no está obligado. Ahora, si él dice, no, pero yo quiero igual cumplir 100%, bueno, si él diría, yo quiero cumplir 100%, sí está en infracción, porque dijimos que para la Torah está prohibido. Pero el punto es que el no yudí no está obligado. ¿Está Vale, bien? entonces tendría que Entonces en estaría infracción no está. Ahora si es un caso que es una pareja, o si es un caso que van a pasar la conversión, o ya están en el proceso de conversión, esto. así normalmente se les acostumbra ya a practicar las mismas. Y practicar las mismas, entonces cuando se les enseña la misma, entonces si esto está prohibido, no se hace. Si esto está permitido, sí se hace. De nuevo, están como ejercitando, practicando legalmente, no No están tienen pasando, obligación hasta después del no tienen Giur. obligación. No tienen obligación hasta que no hagan el GIUR. Pero de nuevo, por ejemplo, si
están en el proceso de conversión. Entonces estamos enseñando ahí a decir verajot, decir bendiciones de los alimentos. Él no va a decir, cuando termine la conversión voy a empezar a decir las bendiciones. Él ya empieza a decirlas, porque él ya está practicando. O Shabbat y las fiestas, ¿no? Normalmente es verdad que hasta que no se convierta al 100% no puede cumplir Shabbat total. Pero el Shabbat, en la familia ya empiezan a cumplir y no viajan y no prenden la televisión y no prenden la computadora, porque más o menos ya se respeta. Pero de nuevo, porque ya está en el proceso. Ahora, en el caso que es una pareja, y la pareja está en el proceso de conversión, no sé si sería tan exactamente como el caso que te acabo de decir ahora, porque es verdad que los dos se van a casar, a lo mejor va a terminar en la conversión y ya se van a casar, entonces a lo mejor habría que ver, no está, o sea, de nuevo, técnicamente en infracción no están, Vale. técnicamente seguro, o sea que puede estar tranquilo. Nada más de nuevo, lo que estamos pidiendo ahora es como, ¿cuál sería el ideal? Si me va a decir cuál es el ideal, bueno, el ideal obvio, que no. Sí, lo sabemos, pero claro, el ideal De no nuevo, siempre pero se estoy puede. hablando de nuevo. Pero hay dos casos. Un caso es que simpatiza con el judaísmo y le gusta y lo que puede cumple, lo que puede no, entonces no tiene ninguna obligación. Otra cosa es que está en la búsqueda y ya está estudiando judaísmo por internet, pero no es que está en un proceso de conversión, Serio todavía con no Raf. llegó. Pero tampoco, Vale. también para él más permitido. El más exigente sería el que ya está haciendo el curso y ya está yendo todo el año con el RAB. A ese se le exigiría un poquito más, ¿entendiste? Vale, vale, Raf. ¿Está Esto claro? aplica para todas las situaciones, eso, sí, relaciones sexuales De permitidas, nuevo, sea viudo, sea el ejemplo casados. es, vamos práctico, es una persona que vive en Europa Yo y, creo, y lo que, escucha clases de internet de judaísmo y le encanta el judaísmo. Está bien, pero no está obligado a cumplir todas las alajot si él no es judío. Tampoco es que ya está, que ya abrió una carpeta en la Rabanut y está pasando un proceso de conversión. No está en eso. Entonces, obvio que, que es más leve, está permitido. ¿No? vale, Inclusive, en el caso que yo te dije, cuando, como te dije acá, yo estoy en Israel, enseño en un curso de conversión, vienen un año. Ahí sí, ya se le exige a los que están ahí en el curso que ya cumplan. ¿Entendiste? Porque eso es lo que ok. quiere ver la Rabanut. La Rabanut quiere ver que las cosas las hacen seriamente. Pero creo que el caso que me estás preguntando no es este. Sí, sí, no, no es este. Yo creo que las personas que han preguntado son personas que por alguna situación no pueden llegar a la conversión, no tienen acceso a Exacto. una comunidad y se encuentran dentro de una relación sexual y quieren saber si Si una están en relación infracción o sexual. no. Eso es O sea, exactamente. legalmente en infracción no están. A menos que sean Yudim los dos o que uno sea Yudim. De nuevo, si uno es Yudí o los dos son Yudí, sí están en infracción. Si los dos son no Yudim, no están en infracción. Si piensan que son Yehudí pero no están De seguros, nuevo, siempre tampoco están vamos en a decir, infracción. pero uno me gustaría aspirar, siempre uno quiere aspirar a lo que la Torah dice como el ideal. Ah, está bien, pero eso es no obligatorio, es el ideal. ¿Entendés? Una cosa es obligatorio, otro es ideal. Está clara la Ok, diferencia, ¿no? sí, No es está lo mismo perfecto. ideal que obligatorio. Obligatorio es lo que, vamos a decir así, si no hago ideal no estoy en infracción, no hay castigo. Pero si no hago lo que estoy obligatorio, hay castigo. Esa es la Y diferencia. vale, vale, Rafa. Veo que la conexión mía hoy no es buena, así que me voy a basar en tú. Venga, venga, pues perfecto, Raf, luego se lo paso. La tuya hoy acá no va. Espera que le haga un corte, a lo mejor se corta y empieza bien, pero voy a cortarlo nada más, voy a cortarlo y vamos Mientras a ver tanto si voy, empieza. voy compartiendo la pantalla y Bueno, empezamos ya con vamos a empezar la pera ya. la perashá de la semana. Voy a ver si empieza algo, ¿no? Pero veo que la señal Esto buena. no es. Tenemos el pasuk, vamos. Sí, yo creo que sí. Siguiente. Ya estamos. Parashá Kedoshim. Para allá quedó Shin, capítulo 19, versículo 1. 1, 2, 1. Kedoshim, que significa santo, ¿correcto, Raf? Santos, ese es el tema que vamos a analizar. No sé, rota el dispositivo. Encima lo puse en vertical. Bueno, lo pongo en vertical, no importa. Ah, ¿cómo lo voy a tener ahora? Creo que lo voy a apoyar así. Muy bien, perfecto.
Empezamos entonces. La perashá de esta semana es Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim. Kedoshim significa seréis santos. Y me parece que este es un tema central en la Torá. La Torá apunta al tema de la santidad, pero tenemos que explicar qué significa, porque yo digo santidad en español y no sé si está claro. Es una palabra muy amplia. Sí. Ese va a ser el objetivo de la clase. Cito. Texto. Primero los temas de la perashá. Sí, temas vamos de a la empezar perashá. con los temas. Vamos allá. 6 temas en la 6. perashá. Venga. Primer tema, ser santos para Dios, que es el que vamos a hacer la clase. ¿Qué significa una persona sea santo en honor a Dios? Eso es lo que vamos a estudiar. Tema número 2 de la perashá, leyes con respecto a ser íntegro con Dios. No, acá no digo santo, sino íntegro. Es más en temas del hombre al prójimo, ¿no? Hacerse de acá, ser justo, ser bueno, una sociedad buena. Tercer tema, leyes con respecto a ser íntegro con sus semejantes en general, y es como que se amplía un poquito más eso, y con el converso en particular. Mirá qué interesante, acá en esta perashá, justo Parashat Kedoshim, me habla de una relación que tengo que especial que la Torá me exige al converso. De amor, ¿no? De amor, obvio. Cuarto, un tema muy, muy general, apartarse del mal y hacer el bien. O sea, lo pone como ahí como título, pero hay que explicar bien el pasuk. 2 temas más. Leyes con respecto a un juicio justo, la importancia de que los juicios sean justos y que nunca se acepte soborno. La prohibición de la gravedad del soborno. O sea, tiene que ver con juicio justo. Y el 6º tema es el que hace la relación con la perashá pasada, castigo para las distintas relaciones sexuales prohibidas. O sea, los castigos que tiene, justo el tema empezó la perashá, cuando me empezaste a hablar, y los castigos vienen en esta perashá. Si pasó por esto, este castigo. Si pasó por esto, este castigo. Igual de nuevo, todo lo que dijimos antes, no dijimos que no había ningún castigo. Así que tranquilo. Depende. Bueno. ¿Se entendieron los 6 temas? Sí, Santos, perfecto. íntegro y converso en particular, apartarse del mal y hacer el bien, juicios justos y los castigos para las relaciones prohibidas. Muy bien. La clase de hoy, espero que te guste. Para mí, cuando Ser la santos hicimos para la Dios. primera vez, cuando la preparé, cuando la escuchamos con nuestro rabanim, nos impactó. Y bueno, vamos a tratar de enseñarlo. Capítulo 19, versículo 1, versículo 2. Dice así. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y les dirás, mira, habla a toda la congregación y les dirás, ¿qué les dirás? Seréis santos porque santo soy yo, el Eterno vuestro Dios. Hay una, es lo que vamos a analizar ahora, es una orden, es un consejo, acá suena como orden. Ustedes deben ser santos, pero mira, pero te explica por qué. Porque santo soy yo. O sea, en hebreo dice así, Kedoshim tiu, ki kadosh ani, el Eterno vuestro Dios. Bueno, vamos a las preguntas que queremos analizar en la clase. Pregunta número 1. ¿Por qué la Torá esperó hasta este momento para dar esta ordenanza? La verdad, ¿no? Vino todo Bereshit, todo Shemot. Ya estamos casi al final de Vayikra y hasta ahora Dios nos dijo, seréis santos. Yo hubiese pensado a lo mejor como, no sé, podía aparecer los 10 mandamientos, ¿no? Como que es un tema al que aspiramos siempre. Como que toda la Torá aspira a eso. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo dijo recién ahora? Pregunta número 2. Si es un tema tan importante, bueno, sería como parte de la pregunta de recién. ¿Por qué lo menciona ahora y no antes? ¿Está bien? O sea, la pregunta sería, ¿por qué tardó tanto en decirlo? Está bien. Siendo que es algo muy importante, entiendo. 3. ¿Qué relación tiene esta orden con el contexto? O sea, tenemos que ver qué misbot figuran ahora alrededor de estos seréis santos. A ver el contexto. Nos venía hablando ¿está bien? Nos venía hablando de respetar a los padres. Hubiera sido más natural que el contexto sea preceptos que tengan que ver con la relación entre el hombre y Dios. Acá enseguida, después de este pasuk,
después de este paso me habla de la importancia de respetar al padre. Entonces, la pregunta es esta. El tema de respetar al padre no es más, respetar al padre no es algo más social. No sé si es más, seréis santos. Santo suena más a misbot del hombre a Dios, ¿no? Suena más, a lo mejor no es esa la aplicación, pero hubiese esperado en el contexto de seréis santos, a lo mejor si me decía, ahora venía toda la ley del kashrut, bueno, tiene que ver con seréis santos, porque esto no se puede comer, esto se puede comer, ¿está bien? Con las cosas prohibidas de ciertas fiestas. Pero la pregunta es, ¿hubiera sido más natural que el contexto sean preceptos que tengan que ver con la relación entre el hombre y Dios? Y sin embargo vemos en este texto enseguida, después de seréis santos, muchas mismos del hombre al hombre. Interesante, ¿no? Cómo se relaciona el hombre al hombre con seréis santos. Cuarto, Kedushá, en hebreo, que se traduce santidad. Es una palabra que utilizamos mucho en el judaísmo, pero ¿qué significa exactamente? O sea, ¿qué significa exactamente el concepto de la Kedushá? ¿O qué significa exactamente ser Kadosh? ¿Qué es ser Kadosh? Otra, ser Kedoshim es algo que debemos hacer, o sea, me dice, seréis santos, entonces yo tengo que hacer algo y así soy santo, como nos encomienda aquí, o seréis santos es una recompensa si vamos en su camino. Tal, por ejemplo, tengo en un pasuk en el monte Sinaí, cuando recibimos la Torá, si escucharéis mi voz y cuidaréis mi pacto, serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo Kadosh, santo. Ahí no se ve como algo que tengo que hacer, se ve como una recompensa, ¿no? O sea, la pregunta es, acá el pasuk dice, seréis santos. ¿El pasuk me está diciendo algo que tengo que hacer? ¿Y así soy santo? Hay que hacer algo para O el llegar pastor me ahí. está diciendo, mira, vos tenés que portarte bien. Y si te portás bien, te voy a recompensar siendo santo. ¿Entendés? La pregunta ¿es una recompensa o es una orden? A mí se me ocurriría también preguntar si hay que dejar de hacer algo para ser santos. También, también. Pero ¿cómo verías ser santo? Como una recompensa, entonces. Sí, O supongo. sinónimo, o no. O sea, dejo de hacer esto. Y si dejo de hacer esto, es sinónimo de soy santo. O si dejo de hacer esto, te voy a. Está bien, vos lo pondrías como también, como una orden, no como una recompensa, como una orden, Sí, ¿no? sí, parece, no sé Puede lo ser, que me llama así. tenés razón, la orden puede ser algo que debo hacer o la orden puede ser algo que no debo hacer. Tenés razón, entra muy bien. Vamos a ver. Otra pregunta. Pero entendiste la pregunta del pasuk, ¿no? El del Sí, pasuk se ve como recompensa. Más. sí, Si van a hacer todas las misbot, ustedes van a ser un pueblo santo para mí, se ve como una recompensa. Otra. Las cosas que son kadosh, santas, pueden transformarse en profanas y viceversa. O lo que ya es kadosh se mantendrá siempre así y lo profano también se mantendrá así perpetuamente. ¿Entiendes? Cuando yo hablo de Kedushá, puedo hablar de que algo es kadosh y algo que es kadosh entonces ya es kadosh para siempre, no puede ser más profano, o en verdad o en verdad no es algo kadosh o profano por sí mismo, sino depende qué se hace con eso. ¿Entendés? ¿Es algo sí. intrínseco o no es algo intrínseco? El tema de la Kedushá. Y Si es algo Raf, intrínseco, si es algo en esencia, es no cambiable, porque ya está. Así se creó Kadosh, o no es así. Eso es lo que queremos ver. Sí. ¿y cómo se dice profano en hebreo? No, O sea, puede lo ser contrario más de Kadosh. cotidiano. Hay Kadosh y Hol, santo y Ah, Hol, algo más cotidiano. Y vale, hay Kadosh y hay Taor y Tamé, pureza e impureza. Depende el vale, contexto. vale, ¿Cuál será también. puede Vale, ser una contraria y puede ser una más neutra. ¿Entendés lo que quise decir? ¿No? vale, sí, Decir cotidiano no es algo malo, nada más que no es san, no es, tengo el día de la semana Shabbat y tengo 6 días que son 6 días normales. Los 6 días normales no son impuros, son normales, 6 días. Nada más que el Shabbat es algo especial, ¿no? Por eso hay sí. que ver cuál es la contraria. Muy bien tu pregunta. Aquel que no llegó al nivel de Kadosh, vive una vida normal, también llegó a la lucha, pero es una persona buena, no le hace nada mal a nadie, es un individuo de clase B, de clase 2, ¿alcanzó su objetivo como judío o no? ¿Tenés una persona que no llegó a eso?
pero es una persona buena, no mató a nadie, no hizo nada. Entonces, ¿estoy en nivel 2 o estoy en nivel 1? ¿Entendés la pregunta? La pregunta es si acá hay niveles a lo que tengo que llegar o no. ¿Entendió la pregunta? Sí, sí, sí. Perfecto. Dice, seréis santos porque yo soy santo. Acá hay que entender la relación. ¿Qué relación hay? Dios también es todopoderoso y eso no quiere decir que nosotros debemos ser todopoderosos, ¿no? O sea, siempre lo que es Dios yo tengo que ser, no siempre, porque si no, no hay ningún precepto. Serás todopoderoso porque yo soy todopoderoso, no. Entonces, a pesar que Dios es todopoderoso, yo no tengo que ser todopoderoso. Entonces, ¿por qué en este caso sí? En este caso es, por cuanto que yo soy así, tú tienes que ser así. No en todos los casos, lo que Dios es, tenemos que ser así. Vale. Una pregunta más. Por otro lado, en varios textos bíblicos nos advierte que no hay Kadosh como Dios. No hay Kadosh como Hashem. Entonces, ¿qué sentido tiene que nos ordene ser santo porque Dios es santo? Si es imposible ser santo como Hashem. Si ya nos dijo que nadie, excepto Él, puede llegar a ese nivel. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. Muy bien. Me parece que son preguntas fuertes, ¿no? Y si sí. vamos a entender qué significa, bueno, vamos a empezar viendo lo que los distintos comentaristas contestaron. Y vamos a ver, en general, si las respuestas que dan contestan a las preguntas que hicimos. ¿Entendiste lo que vamos a hacer? Entonces yo Sí, voy a ver, Raf, por ejemplo, ¿qué dijo Ramjal? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ¿qué significa ser santo? ok. Y después que vea lo que dijo, voy a decir, bueno, ¿es lógico con las preguntas que hicimos, sí o no? ¿Entendés? Vamos a ver. Sí. Raf, antes de que empiece, le voy a hacer un comentario que viene por ejemplo, yo me preguntaba antes de llegar al judaísmo, ¿vale? Con toda la historia mía que vengo desde otro sitio, me Sí. preguntaba qué era ser santo, ¿no? Y la pregunta que a mí me surgía, que viniendo de un mundo más cristiano, pues Claro, claro, por eso es yo importante. La veía, traducción santo ya complica. Por eso yo estoy yo, utilizando la palabra así, pero hay que verlo en hebreo, sí. o sea, Entonces, yo veía un santo como una figura de piedra a la que se le ponían velas. bueno, entonces nada, que sí. Y entonces yo decía, yo si quiero ser algo, santo no es, porque para todo lo más que me pongan figura mía y No, empiecen a no, quemarme, esa es la santidad que yo entendía, que no entendía muy bien. Lo entendí. máximo que puedo ser que es santo y que me pongan aquí una figurita con mi figura y que empiecen a Perfecto. quemarme vela, O no me sea, interesa. acá es importantísima la traducción correcta de la palabra. O sea, entender en hebreo cuando me dicen que sea kadosh, a qué se refiere. Y no traducirla como estamos traduciendo ahora normalmente en la palabra, que metí un error al traducirla, pero era para que sea más. No, no, está Este, bien, yo creo que está pero bien está bien, pero, traducido. pero está bien, porque todas las preguntas, cuando yo digo santo, a lo mejor a la persona se le viene esa definición de santo. Entonces no entra con o sea, nada que Con lo ver que estamos con lo diciendo, que por eso queremos creo decir. que hay que Muy hay que bien, pero está definir bien. bien qué Eso es significa parte la de la santidad. pregunta, ¿qué significa el vocablo? ¿Qué significa el concepto Kedushá en Santidad, la Torah? sí. Muy bien, perfecto, muy bien. Marcaremos entonces la diferencia que hay entre las definiciones del judías y las definiciones no judías de esta palabra. ¿Está bien? O que utilizan en otros idiomas. Vamos. Venga, empezamos con Mesilat Rafal. Yesharim. Mesilat Yesharim es un librazo. Sí. Mesilat Yesharim, que se estudia mucho de la yeshivot, de cómo mejorar nuestras conductas para ser personas correctas, buenas, ideales. En el libro Mesilat Yesharim habla de los distintos niveles a través de los cuales el ser humano debe avanzar. En la cima de todos los niveles está ser Kadosh, es la palabra nuestra como traduciríamos como santo, ser Kadosh. Y así lo describe. A ver cómo describe ser Kadosh. Debe apartarse completamente de todo lo material y apegarse en todo tiempo y momento a Dios. Este nivel solo es superado por el nivel de la profecía. A ver cómo explica Ramjal qué significa ser Kadosh. Para Ramjal, ser Kadosh es un nivel, es el nivel más alto de todos, pero después que pasaste por todos los otros niveles, ¿no? Que tenías que trabajar sobre tu persona, ser correcta, ser justo, ser buenísimo. Después que trabajaste todo, hay que llegar a un nivel en el cual, cuando digo apartarse completamente de lo material, no es que, obvio que sos una persona y comes y bebes y está eso sí, pero que, vamos a decir, apartarse significa que
en el tema de lo material lo limitás a lo mínimo posible y te apegás. ¿Y qué hace esta persona? En todo tiempo y momento él trata de estar conectado con Dios. Eso es ser Kadosh. No dije que esté de acuerdo, te estoy diciendo lo que dice Ramjal. O sea, Ramjal dice que esto es lo que está diciendo el Pasuk. A este, y dice, pero ese es un nivel dificilísimo. Mira, el único nivel que supera ese, que es máximo todavía, es el profeta. O sea, sería el nivel anterior a la profecía, según Ramjal. ¿Está bien? Ahora, pensemos nosotros. Puedo decir que lo que Ramjal está explicando es un nivel grandioso de Kedushá que un ser humano podría adquirir. La pregunta mía es esta. ¿Te parece que esta es la intención del Pasú? Mirá el Pasú. Y habló el Eterno a Moshe. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y les dirás, santos seréis porque santo soy yo. ¿Te Desde la parece que... perspectiva, no, desde la perspectiva de Hashem no puede ser, porque Hashem, entonces, Hashem, ¿cómo puede ser pero santo? además, más allá Bueno, de porque soy yo, me parece que lo que está exigiendo Ramjal aquí es dificilísimo. Es algo genial, es de lo más elevado. Pero que esto se lo estás diciendo a toda la congregación de Israel. No, estos son para los elegidos. ¿Entendés lo que quiero decir? Este nivel pre-profecía en el cual la persona vive normal, come, toma, tiene su casa, pero está completamente, mirá lo que dijo, apegarse en todo tiempo y momento a Dios. Eso es casi profeta, ¿entendés? Me parece que la Torah nunca exigiría algo tan difícil. ¿Entendés lo que quiero decir? Es algo súper difícil esto. No digo que no esté, o sea, puede ser que la palabra Kedushá significa esta, pero no me convence que sea la intención del pasú. vale. No obstante, debemos reconocer que esta categoría es muy elevada, difícil de alcanzar. Por lo tanto, no puede ser ese el nivel al que se refiere la Torá cuando nos encomienda, nos está encomendando a los máximos rabanim de Israel, está encomendando a todo Israel. A todo Israel ser Kedoshim. Debe ser algo más asequible al común de los seres humanos. ¿Está bien? Por eso no estoy en discordia. Me encantó la definición que tiene de Kedushá Ramjal, pero me parece que no es la intención del versículo. Si querés decir, entre los más, cuando lleguemos a un nivel alto, todo Israel, los máximos que están conectados con Dios, los puedo llamar Kedoshim. ¿En qué sentido? Fíjate que Kedoshim significa, tampoco Kedoshim es nada que ver con esa idea del santo que le ponen velitas y nada que ver. Kedoshim significa tener a Dios presente en todo momento, en todo tiempo y momento, estar apegado a Dios. Eso significa. ¿Está bien, Kadosh? O sea que mi mente y mi corazón están conectados con Dios todo el tiempo. Está bien, es un nivelazo. Perfecto. Pero me parece que es algo inalcanzable para la mayoría. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Vamos a otra explicación. Si al decir Kedoshim Tiu, segunda explicación, se refiere a cumplir todos los preceptos. ¿Está bien? Mirá que dice Rama. Rama dice, seréis santos porque sois santos. Entonces Raman dice, ¿qué dice el Pasuk? Seréis santos. Raman dice, lo que está diciendo el Pasuk es que cumplí todas las misbot. ¿Dónde el Pasuk dice que cumple todas las misbot? Te está diciendo que una vida de cumplimiento de misbot es una vida de Kedusha. Entonces cuando te dice seis santos no te está diciendo nada nuevo. Te está diciendo, cumplí todas las misbot como te dije hasta ahora. Y si vas a cumplir todas las misbot como te dije hasta todas, entonces estás haciendo una vida de Kedusha. Está buena, es una aplicación práctica, lógica, ¿no? O sea, vos cumplís Shabbat, sos una persona más Kadosh. Vos cumplís Kashrut, sos una persona más Kadosh. Vos te cuidás en todas estas misbot. Ahora vamos a ver también del hombre al prójimo. También, eso es sinónimo de ser una persona más elevada. Ser elevado. A ver. ¿Y esto lo dice Maimónides, Raf o Sí, Nachmanides? muy explicación, bien pragmático, Rambam, ¿no? Rambam bien, siempre más con los pies en la tierra. Tac. Ser Kedoshim, hacer las misbot. Nada más que tenemos un cuestionamiento. Si se refiere a cumplir todos los preceptos, entonces, ¿por qué no dijo directamente, cumplirás todos los preceptos? Porque yo soy santo. No tenía que haber dicho, seréis santo porque yo soy santo. ¿Para qué cambió la palabra, no? Porque según Rambam es sinónimo. Según Rambam, ser santo es sinónimo de hacer las misbot. Además, si así fuera, no nos está explicando cómo alcanzamos el grado de Kedusha. O sea, me dijo, es sinónimo, pero no me explicaste cómo llego, no sé.
Puede ser que Rambam te diga, pará, no te tengo que explicar más. Te estoy diciendo que son sinónimos. Te estoy diciendo, hacer las mitzvot es vivir vida de Kedusha. Eso es hacer mitzvot. ¿Entendés la aplicación de Rambam? Sí. A ver, cuando Rambam nos revela por qué denominó el libro Kedushá a uno de los tomos de su libro Mishneh Torah, nos dice que lo llamó así, mira cómo lo llamó, Sefer Kedushá, es nuestra palabra, libro de Kedushá. Pues en él vas a enumerar y explicar aquellos preceptos con los cuales Dios nos separó y diferenció de los demás pueblos. ¿Cómo está explicando Kedushá? Kedushá significa esto, que está separado de lo normal, pero no separado para mal, porque puede ser separado y elevado. Acá está la definición de la palabra Kedushá. Separado y elevado. Como consagrado, elevado sobre. ¿Quién es una persona más kadosh? Una persona que está, obvio, está de acuerdo con Ramjal, que es menos materialista y está más en lo espiritual. Obvio, eso es de Kedushá. Hay un día pero no es que no trabajo en la semana trabajo toda la semana, pero hay un día que no, que lo consagro a Dios, por eso voy al Betacneset, estudio Torah, es un día especial. No puedo comer cualquier animalito. ¿Cómo? Esto no se puede, me pongo límites. Bueno, entonces, ¿qué es Kedushá? Kedushá es separado y elevado. ¿Cómo llego a eso? Cumpliendo la mitzvot. Obvio, cuando una persona hace mitzvot, está haciendo eso. No necesariamente Raman está diciendo que eso es sinónimo. Raman también te está explicando. Estás siguiendo una vida de Kedushá. Entonces sos más Kadosh. ¿Se entendió, Raman? Sí. Práctico. La pregunta es si convence, porque igual me queda como que no me dijo nada nuevo. Me dijo, mira, no sé, yo lo expliqué. Pero si no lo explicaba, no entendía que era lo nuevo. Porque según Raman era hacer las mitzvot. Pero de todas formas, cumplir las mitzvot separa. O Por sea, eso, a mí me parece. Sí, la verdad que. al cumplir las mitzvot, te Presta separas de las atención. personas que no la están Por cumpliendo. eso Rambam, cuando enumera las 613 misbot, este pasuk, seréis santos porque yo soy santo, no lo numera como una misma. ¿Por qué no numera? O sea, misma número 348. Ser santos, dice Rambam. ¿Cómo la voy a numerar como una misma si es lo mismo que todo? Esto no es una misma. Esto es como te dije, es como que te hubiese dicho, hacer las misbot. No te voy a, hay una misma número 613, Que hacer las misbot. No, es lo vale, mismo. Por vale, eso Rambam no la enumera como las misbot. vale, vale. A ver, el comentarista Sforno. Por- Rabí Ovadia Sforno señala que cuando la Torá nos dice que Doshim Tiu, seréis santos, no solo se refiere a que cumplamos los preceptos. Para Rabí Ovadia le gustó lo que dijo Ramán, pero no lo convence totalmente. Dijo, no solo que hagamos los preceptos, sino que hace más hincapié en la forma de cumplirlos. Que no sean meros actos, sino que reflexionemos en ellos y los hagamos poniendo toda nuestra atención e intención en ellos y su significado. De esta manera nos estaremos conectando con Dios, no solo en la acción, sino también en el pensamiento. Muy buena la de Radio Varia. Radio Varia dice, bueno, dice, estoy de acuerdo con Rambam que hay que hacer las misbot y eso es lo que trata de Kedusha. Pero cuando el pasú dice seréis santos, te está agregando algo más. ¿Y qué te está agregando? Dijo, cuando haces la misbah, no te quedes solamente en lo técnico. Mete la intención, mete el entendimiento y entonces vas a ser más kadosh. Porque la misbah es para eso. ¿Para qué la misbah? No es una acción. Está desprovista de intención y pensamiento, sino tiene detrás de eso un pensamiento muy profundo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Cuando haces la misma, pensá por qué la haces, conectate con Dios y así serás más kadosh. Está buena la aplicación de Rabbi Ovadia Forno. No es tan difícil como la de Ramjal. No es solamente como Rambam, sino le puso un poquito más. Y me está hablando que lo que está diciendo aquí es la importancia de la intención en la misma. ¿Se entendió? Está buena, muy buena. ¿Y qué tiene que ver con Kedusha? Tiene que ver con Kedusha, porque Kedusha, ¿qué es? Apegarte a Dios. ¿Y cómo me apego a Dios? En la intención y en el pensamiento. Entonces, tiene sentido. Cuando yo hago una misma y entiendo el porqué de la misma, me apego mucho más a Dios, porque entiendo por qué Dios me lo pide. Y me conecto más. Por ejemplo, digamos, con toda la misma de Kashrut, entiendo que Dios me enseña a dominar mis impulsos y no ser desesperado de la comida. Porque hay que aspirar más a lo más elevado. Cuando entiendo eso, cuando como kasher, me elevo.
capto mejor la intención de Dios. Bueno, el motivo por el cual lo menciono, entonces está bien, muy bueno. Ahora, si es así como dijo Rabí Obadia Forno, ¿por qué lo dice recién ahora y no lo dijo antes? A ver, el motivo por el cual lo menciona ahora es porque este es el objetivo de todos los preceptos y la forma de realizarlos. Ahí, mirá la explicación. Recordemos que estamos justo antes de que abandonen el monte Sinai rumbo a la tierra de Israel. Ya fueron enunciados la mayoría de los preceptos. El libro de Bamidbar son los pormenores del viaje y la estadía en el desierto. Y luego el libro de Devarim es el discurso de Moshe, donde resume todos los preceptos. Entonces está bien que esté colocada acá. Es como que acá ya te dijo casi todas las mitzvot y ahora te dice, y hacelo con Kedushá. Está bien. Está bien que venga después, porque es, primero te dijo lo que tenés que hacer y ahora te dice, y ahora metele todas las ganas y toda la intención y todo el pensamiento. Viene cerrando el bloque de cómo se deben cumplir las mitzvot. ¿Entendió? Sí, sí. O sea, está aquí O sea, ahora como al final o de la sea, enunciación de la quise mayoría de las contestar mismas. la pregunta que hicimos, ¿por qué lo dejó hasta ahora? Y no lo dijo antes. Está bien, como que Vale. primero me dijo, mira, hay que hacer mitzvah 1, 2, 3, 4, trata. Y al final me dice, ¿sabés cómo quiero que las hagas todas? Así, de esta manera. ¿Ah? ¿Está bien? Si analizamos con detenimiento los preceptos que se enuncian al comienzo de nuestra perashá, mira qué lindo, son una profundización de los preceptos mencionados en los 10 mandamientos. O sea, si vamos a prestar atención a los preceptos, va a hablar del respeto a los padres, va a hablar del Shabbat, va a hablar de no hacer idolatría, de tener mucha Munan Hashem, de la gravedad de no matar, no roba. Entonces, wow, es como que está extrapolando lo que dijo en los 10 mandamientos. Ah, o sea que esta perashá está ampliando los 10 mandamientos. Por lo tanto, el mensaje sería que si hacemos con profundidad todo lo escrito en los 10 mandamientos que incluyen toda la Torá, entonces alcanzaremos el nivel de Kedushá. Es por eso que la orden de Kedushá también la trae en este contexto. Entra en la finalización de hacer la mitzvot, en la ampliación de los 10 mandamientos, que de ahí viene toda la Torá, y con Kedushá. Perfecto. O sea que también hay que prestar atención, que yo no lo hice, pero lo dije recién en pocas palabras, que un montón de cosas que vienen ahora en esta perashá En son como referencia a los 10 incisos mandamientos, ¿no? de los 10 mandamientos. Muy bien. ¿Qué decimos con respecto a que Dios es el único Kadosh? El único que es Kadosh por sí mismo es Hashem. Los humanos nos vamos santificando a medida que nos elevamos de lo material. Nunca llegamos al Kadosh, 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 que es Hashem, pero nos separamos y nos elevamos de lo más material a lo más espiritual. Eso significa santificarse, entonces. ¿Entiendes lo que es Kedushá? Kedushá es elevarse como por sobre lo material y también elevarse por sobre lo más como persona. O sea, cuando una persona, eso voy a explicar ahora, es más elevada, o sea, se cuida más con él, no dice la Yonarrá, es buenísimo con las personas, todos lo requieren, y las personas dicen, uy, esa persona es más Kadosh. O sea que Kadosh también tiene que ver con el hombre y el prójimo. Es verdad que normalmente es más del hombre a Dios, pero Kedushá es elevado en todo sentido, y también está en el tema social. Eso contestaría por qué también trae las leyes el tema de respetar a los padres, que preguntamos, pero eso sonaba más como del hombre a prójimo. Pero también en eso se marca el tema de la Kedushá. Aquel que no llegó al nivel de Kadosh y vive una vida normal completamente, ¿es un individuo de clase B? Acorde a todos los comentaristas, si el individuo no aspira a elevarse acorde a sus posibilidades, entonces definitivamente está en un nivel inferior. La finalidad es elevarse y apegarse a Dios, pero si ni siquiera lo intenta, entonces no solo que no logró el objetivo, sino que es de clase B. Ah, ¿qué? Está diciendo que si yo soy materialista, pero yo no maté a nada, yo no hice nada más que soy materialista, vivo una vida normal. Pará, está bien, tenés tu recompensa por ser una persona buena, normal. Pero, pero, pero no aspirás a nada más, tu alma no trasciende, ¿no? No. Y bueno, la verdad, te estás perdiendo la finalidad. Sí,
En ese sentido sería de nivel 2, porque podés tener nivel 1, aspirando a cosas más elevadas, ¿no? No buscás sabiduría, conexión con Dios, espiritualidad. ¿Entendés lo que quiero decir? Está en un nivel básico, pero le está faltando lo principal. Sí, sería nivel 2. ¿Se entendió? Sí, se Que no, entendió. no es un tema de que, ¿por qué? Porque vos decidís en qué nivel estás. Vos querés nivel 1, nivel 1, nivel 2, nivel 2. Nadie te dijo, vos estás obligado a nivel 2 o nivel. No, cada uno aspira a lo que quiere más. Dios es lo más elevado, Kadosh. Es por eso cuando recitamos la Kedushá, ¿viste la Kedushá que decimos todos los días en la tefilá? Decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Refiriéndonos, acá va la explicación, a que Él es elevado por sobre todas las cosas de este mundo, Kadosh. Es elevado por sobre todos los astros y constelaciones del universo, Kadosh. Y es elevado aún por sobre todos los ángeles, Kadosh. Está buena la aplicación, pero una para poner cabaná cuando decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Por sobre todo lo material, por sobre lo celestial y por sobre los ángeles. Entonces, por ser que nosotros deberíamos tender a alcanzar un nivel elevado, es por eso nos dice, seréis santos porque yo soy santo. Está bien. O sea, seréis santos porque yo soy santo. ¿Puedo llegar a lo que a yo soy santo? No. ¿Puedo ser tan K2 como Dios es K2? No. ¿Pero puedo aspirar a elevarme lo máximo posible? Sí. Eso es. ¿Y elevarte lo máximo posible cuando haces las misbot? Sí. Eso es lo que le estoy pidiendo a Israel, que cuando hagas las misbot te eleves. Y porque también puede pasar que hagas las misbot y seas muy técnico y te quedes con lo técnico y no llegues a la keduya. Por eso te pido que al hacer las misbot, hacelo con keduya. Los preceptos nos ayudan a alcanzar este nivel. O sea, estaríamos de acuerdo con la explicación que dijo Rambam, pero creo que la de Rabbi Obadia Zorno metió un poquito más. Porque nos dijo que no es solamente hago mis votos, soy Kadosh. Porque a veces puedo hacer una misma y estar, inclusive cuando hago la misma puedo estar desconectado, porque la hice automático. Por eso. Entonces hay que darle kedushá a la vida. Los preceptos nos ayudan a alcanzar ese nivel, siempre y cuando no los realicemos como actos automatizados o como amuletos. ¿Ah? ¿No hay gente que hace la misma como amuletos? O sea, ¿qué quiere decir como amuletos? Que él piensa, yo hago la misma y eso me trae una recompensa celestial. Ni entiende por qué la hace, él solamente piensa que es una fuente de que si hago eso, traigo bendición. Pero nada que ver. Vamos a decir, ¿por qué pongo la mesusa? Para tener a Dios presente en todo momento. Entro en mi casa y me acuerdo de Dios, salgo de mi casa y me acuerdo de Dios. No pongo la mesusa para que no se incendie la casa. ¿Entendiste la diferencia? Uno Sí. es el que está poniendo la mesusa y está pensando en la importancia de la mesusa, y otro piensa que es un amuleto. No. Sino que lo realizamos en forma seria, tratando de comprender y compenetrarnos en su profundo sentido, aspirando a elevarnos, trascender y apegarnos a Dios. Si así actuamos definitivamente, seremos Kedoshim. Y de nuevo, como dijiste vos al principio, nada que ver con santos, que la velita o que está, nada que ver. Significa ser una persona más elevada y consagrada a Dios en todos los ámbitos, a conocimiento de Hashem y ser una muy buena persona en la sociedad. Eso es ser Kadosh. Pero, Aunque no, sí. Raf, o sea, las tres definiciones que ha dado, yo me quedo con la de Ranjal. O sea, después, aunque las otras son importantes, No, creo que al la de final lo Ramjal, que para es la de como, Ramjal entra perfecto. Nada más que lo que quise decir que no me parece que es la intención. Para nosotros siempre cuando estudiamos la Torah queremos saber exactamente cuál es la intención del versículo, ¿no? sí, Bueno, ahora explico. Si la intención del versículo sería, les pido a todo Israel que todos, en todo momento, en todo segundo, estén conectados con Dios en todo segundo, me parece que está pidiendo algo que solamente llega un 3%, un 2%, un 1, ni un 1% llega a eso. No puede ser que la Torah esté exigiendo algo tanto, que ¿no? sola, No puede ser que esté para el 1%, exigiendo no, porque tanto. la Torah habla para todos, la Torah habla para todos, es popular la Torah. ¿Entendés lo que quiero decir? Ahora, si me decís, no, apliquemos la definición de Ramjal para que dentro de la definición general, los más que entendieron el concepto, estén más. Sí, seguro. Es definición correcta. Esto es lo que, o sea, es que claro, cuando llega Esforno, es que, pero de todas formas, cuando llega Esforno y empieza a decir hay que hacer las misbot con todo entendimiento, con toda intención, casi nos subimos al Ranjal sin Sí, darnos sí, pero, cuenta. pero mira la diferencia. La diferencia es, mira, que haga más hincapié en la forma de cumplirlos, no meras actos.
sino que reflexione y los haga poniendo atención e intención. Perfecto, pero mira lo que dijo Ramjal. Debe Apartarse. apegarse en todo tiempo y momento a Dios. Me parece que en todo tiempo y momento es más que lo que dijo. Sí, En sí, verdad es la claro. misma idea. Es la misma idea. Es la misma idea. La misma Eso es idea lo que es parece. pedir conexión. Conexión con Dios. Perfecto. Pasa por la definición de la palabra. Kedushá me eleva y me conecta con Dios. ¿Hasta cuánto pidió el pasuk? Es lo que hicimos, que discutimos. Que yo me quedé con que me parece que lo que está pidiendo es eso. Es Que forma. siempre hagan la misbot y siempre la misbot metele las ganas y la intención y el entendimiento. Pero, Y cuanto más lo hagas, más Kedushá vas a adquirir. por ejemplo, Raf, comer kasher, el ejemplo que ha puesto. Comer kasher, cuando uno empieza el proceso, es toda una decisión. Luego, comes kasher. O sea, ni lo piensas, ¿no? O sea, es... Claro, se internalizó automático, pero ese internalizarse también es algo elevado, ¿no? Porque si un chico chiquito, le van a ofrecer un caramelo y el chico chiquito le dice a la persona que le presenta el caramelo, pero ¿es cayer o no es cayer? Wow, ya ese niño tiene algo lindo que mamó de sus papás, ¿no? Que le dijo, no se puede comer algo que no sea cayer. Es algo, pero verdad, obvio que en eso es un nivel chiquito, pero obvio, la idea es que no lo hagamos crudamente automático, sino que siempre sigamos investigando y profundizando en el sentido. Perfecto, de acuerdo 100%. Termina diciendo esto. Si así actuamos, definitivamente seremos Kedoshim. Aunque no hayamos alcanzado, eso es lo que quise decirte yo, aunque no hayamos alcanzado la cima aún, pero por ser que así nos encaminamos, y esa es nuestra intención, no solo intención, sino también en los actos, entonces podemos ser calificados de individuos diferentes y elevados. Esto es lo que la Torá espera de nosotros. Entonces, yo te quise decir que, en otras palabras, que si no llegué al máximo nivel, que en todo momento estoy conectado con Dios, pero siempre cuando hago las mismas trato de conectarme con Dios, ya estoy cumpliendo lo que dice el Pasuk. Seréis santos porque yo soy santo. ¿Entendés? Si no solamente el que la cumpliría sería algunos. Ahora, si vamos a decir, pero no, sí, podés decir así también. Este precepto se puede cumplir en muchos niveles. Ah, bueno. Hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero ya está. Pero el que lo está cumpliendo, haciendo la intención y haciendo una misma, tratando de entender lo que hace y yendo en el camino, ya está en el nivel seréis santos. Ahora, seréis santos, hay santos y santos y cada vez más, sí, tenés millones de niveles, según tu conexión con Dios que tengas. El máximo nivel es el profeta. Vale, ¿Se entendió? vale. Muy bien. Se entendió Para perfectamente. terminar, para hablar o para... Hay una misma súper importante en esta peralla, que a lo mejor Vamos. quedaría para otra ocasión, pero Sí, la pero... famosa misma de amarás al prójimo como a ti mismo. Fíjate, la misma amar al prójimo como a ti mismo está en Parashat Kedoshim, seréis santos. También eso nos dice un concepto, ¿no? Que si vos querés adquirir Kedushá, primero tenés que amar al prójimo como a ti mismo. Que no sé, no están diferenciados, van unidos. El tema de las relaciones humanas ideales, relacionarme bien con el prójimo, con el tema de la conexión con Dios. O sea, no hay conexión con Dios si con el próximo actúas mal. A eso no, vieron esa persona que dice, ay, yo me conecto con Dios, pero vos ves que es re egoísta y nada que ver. Y dices, ¿qué conexión con Dios tiene? Nada que ver. Si la conexión con Dios sería verdadera, no puede ser egoísta, acá hay una contradicción. Si hay conexión con Dios, no es egoísta. Pero vos ves gente que a lo mejor aspira mucho en mis votos del hombre a Dios, que hacen todas las jumbrot del mundo y cuando vos lo ves del hombre al prójimo, deja mucho que desear. ¿Entendés? Eso no es Kedusha. Eso no es Kedusha. Si es Kedusha verdadera, no puede fallar en lo otro. Yo digo que esto es más básico que lo otro. Si lo más básico no está bien, lo otro no lo tiene. Y hay problemas así a veces en ciertos círculos, vamos a decir, o cierta gente que no entiende el concepto. ¿Está claro? Sí, ¿Se entendió? se entendió perfecto. Gracias, Entonces, Raf. vamos a mejorando en Bueno, todo y pensar allá en que tengamos el Sehut de ah, llegar a esta sí. Kedusha. Hacer Kedoshim, algo de Kedoshim. Eso, Venga, ser Kedoshim, lo que se pueda. Abrazo gracias. grande y seguimos la semana que Otro, viene. Raf. Vamos. Un Vale, abrazo. gracias. Chao. Gracias a vos.